Porque mucha gente te dice, no, es que yo quiero trabajar en casa y yo no quiero tener horarios y yo quiero pues tomarme el café mientras veo el email y estar en pijama. Ya, amigo, pero es que eso no funciona así. Esto es Artista 24/7, el podcast de los emprendedores creativos. Con Paola y Osiris. Hoy comenzamos con una serie de podcasts en los que hablaremos sobre la importancia de la organización en un proyecto. Y os vamos a dar unas cuantas claves que tenéis que tener en cuenta y ya veréis que no hay ningún tipo de secreto ni fórmula mágica. Eso, antes de pasar a lo gordo, yo os quiero recordar que ahora podéis trabajar con nosotros directamente a través de consultorías personalizadas en las que analizaremos vuestro negocio y nos podréis hacer preguntas directamente a nosotros. Tenéis el enlace en las notas del podcast, artista247.com/consultorías. Y ahora sí que sí, después de la promo, vamos a lo gordo. Eso. Seguro que conoces a un montón de personas, o incluso eres tú mismo, una de esas personas que dice, no, claro, es que no tengo tiempo físico, ¿no? para llevar un proyecto. Y te voy a decir una cosa increíble, es que el tiempo no viene, el tiempo se saca. Y en realidad no hay sistemas secretos, si es que todo depende de la disciplina y la organización que tenga una persona. Ahí te lo está diciendo Paola, que es lo más importante, la percepción que tenemos del tiempo. Normalmente las preguntas que recibimos al respecto siempre es que no tengo tiempo porque tengo que hacer estas cosas o tal. Sí que tienes tiempo. Lo que pasa es que estás usando el tiempo para otras cosas. Claro, no normalmente estás siendo organizado con tu eso tiempo. es. Normalmente tienes unas horas al día que están vacías y que muchas veces ni eres consciente de ello ni estás aprovechando realmente esas horas. Porque cuando nos hacéis estas preguntas, sobre todo es porque la mayoría de vosotros todavía tenéis un trabajo por cuenta ajena y no sabéis organizaros, pero es que nosotros mismos empezamos nuestros proyectos teniendo trabajos por cuenta ajena y los conseguimos sacar adelante. Trabajos o cualquier otra responsabilidad. O estudios, cualquier tipo de cosa, hijos. Familia, hijos, es decir, que todo el mundo, sea la situación que sea, tiene algo que le ocupa tiempo. El problema es cuando el resto del tiempo lo echas en jugar a la consola, en ver Netflix, que ojo, que no digo que esté mal. Muy bien. Y de hecho, el último punto del que vamos a tratar hoy trata un poco sobre eso. No digo que esté mal, sino que hay que ser organizado previamente para tener ese tiempo libre en el que poder, pues, descansar un poco, ¿no? Eso es. Pero bueno, ya os decimos, la importancia de la organización es importante, yo diría, no solo para un proyecto profesional, para es la importante vida para la vida en general. En general, ¿No? sí. Y vamos a empezar con el primer punto, que es uno de los más importantes, que es tener rutinas. Eso es. Para el que quizá, pues, como esto suena así un poco difuso, yo tengo la rutina. Bueno, rutina es algo que se repite todos los días y que se acaba convirtiendo en un hábito. ¿Qué pasa? Que al final una tarea que se convierte en un hábito es una cosa que hacemos de manera automática. Por eso es tan importante tener rutinas. Por eso es muy importante, aunque solo pudiese solo 10 minutos, si tú eres ilustrador y quieres tener un negocio sobre ilustración, dibujar 10 minutos al día, pero que sean 10 de verdad y hacerlo todos los días para intentar que esa tarea pues se convierta en automática. Pero es que además para convertirlo en una rutina, esa tarea que te está diciendo Paola tiene que ser todos los días a la misma hora en las mismas condiciones. Eso es. Porque ahí es donde entra el factor de la organización. Si tú dices, voy a dibujar todos los días media hora, pero esperas que esa media hora llegue de forma difusa, pues a lo mejor en un descanso de comer en el trabajo, o a lo mejor esta noche porque estás aburrido y te pones a dibujar, eso no es una rutina. No. No estás cumpliendo realmente con lo que te has propuesto. La rutina realmente es decir, vale, voy a decir que voy a dibujar media hora al día. Pues esa media hora al día va a ser siempre de 6 a 6:30 de la tarde, que es cuando sé que tengo un hueco siempre. Cuando empiezas a hacerlo un día, otro, ¿qué pasa? Que esa media hora ya se convierte en intocable. No vas a hacer nada durante esa media hora, nada más que dibujar la tarea que te propongas. Pero es que además es porque tienes tu cerebro acostumbrado. O sea, no vas a tener que pensar. Y te apetezca o no, lo vas a tener que hacer porque es que está en tu organismo, por así decirlo. Estás acostumbrado. Daos cuenta que los humanos somos como perricos y que necesitamos tener esas rutinas y esos horarios. Entonces es que lo vas a hacer quieras o no. Y es muy importante tener ese horario, que era el segundo punto. Eso es, que los horarios, que no es lo mismo que las rutinas. No. En las rutinas te lo estamos diciendo, lo que haces es cumplir algo constantemente en las mismas condiciones, todos los días, en fin, o cada 2 días, lo que tú te plantees. Y ahora los horarios es otra cosa. Y los horarios, al principio ya lo avanzaban, no es importante para trabajar, no es importante para vivir.
El horario, realmente, tener un horario fijo, despertarte todos los días a la misma hora, tomar el desayuno todos los días a la misma hora, empezar a trabajar todos los días a la misma hora, terminar de trabajar a la misma hora, todo eso que son esos horarios, precisamente lo que te va a dar es tiempo libre. Eso es, sí, porque mucha gente te dice, no, es que yo quiero trabajar en casa y yo no quiero tener horarios y yo quiero pues tomarme el café mientras veo el email y estar en pijama. Ya, amigo, pero es que eso no funciona así. Eso no funciona así. Y te lo decimos nosotros que lo hemos sufrido, que llevamos años y años. ¿Cuánto? 8 años llevo yo, por lo menos, trabajando en casa. Un poco menos. Tú un poco menos, pero más o menos. Y lo hemos sufrido. Sí, y claro que lo hemos sufrido. al principio pasaba y estabas ahí y dices, ¿qué más da si empiezo a las 9 que empiezo a las 10? ¿Qué pasa cuando te pasas todo el día haciendo lo que te da la gana? Al final no haces nada, claro, que no eres libre, que eres un vago. ¿Vale? Pero... Porque al final lo que pasa es eso, que te vas a levantar un día y vas a decir, pues muy bien, ¿y qué estoy haciendo con mi vida? No tienes ningún tipo de rutina ni ningún horario y al final eso, que el primer mes es muy divertido, que acabas de dejar tu trabajo y estás viva la pepa, luego no funciona de continuo, porque no se puede sostener, porque no tienes nada que hacer. Entonces, si uno no tiene nada que hacer, pues no hace nada. Eso precisamente es lógico, ¿no? Recuerdo ahora, si vais a la primera entrevista que hicimos con Patricia, ¿verdad? Que hablamos un poco de esto de los horarios. Y ella nos decía claramente, y yo estoy muy de acuerdo, que una vez que tiene horarios, ya se empezó a poder permitir quedar con amigos por la tarde, porque ya sabe que termina de trabajar a las 5, ir al cine a X hora el miércoles porque sabe que termina a las 4, en fin, que tener horarios realmente lo que te da es libertad, no al contrario. Y además, cuando tú trabajas para ti mismo, como tienes esa disposición de horarios como a ti te dé la gana, es lo que dice Osiris, puedes hacer lo que quieras. Tú no tienes por qué trabajar 12 horas u 8 horas como cuando trabajas por cuenta ajena. Tú puedes trabajar 2 horas por la mañana, irte a dejar a tus hijos, volver a casa y volver a trabajar 2 horas. Tienes que tener un horario que se adapte a ti, pero un horario. Sí. Básicamente, el horario que tengas es lo de menos. Si a ti te funciona trabajar a X hora, pues es la tuya. Lo que pasa es que tienes que respetarla, simplemente. Si esto es un tema de disciplina, principalmente. Claro. Pero bueno, con los horarios luego llega otra cosa. Que es medir el tiempo que estás trabajando. Sí, que suena muy abstracto, sí, pero... un poquito. Medir el tiempo. Medir el tiempo de verdad, medir el tiempo. Es decir, usar una aplicación, usar, yo qué sé, el cronómetro del móvil, lo que a cada uno le... Lo que quieras. Lo que a cada uno le dé. Pero ¿para qué sirve medir el tiempo? Mira, medir el tiempo te va a valer para agrupar tareas y organizarlas, ¿vale? Y para calcular el dinero realmente que estás ganando por una hora, o por una tarea determinada, o por un proyecto, ¿vale? Porque solo sabiendo lo que tardas en hacer X, vas a ser capaz de agrupar precisamente esas tareas y de organizar tu tiempo según esas tareas. Esto suena muy obvio, o para algunas personas muy enrevesado, pero de verdad que no tiene más misterio que saber que si tienes 2 horas disponibles al día y tienes que contestar emails, y emails tardas media hora y en pintar vas a echar media hora, pues sabes que tienes otra hora libre para poder hacer otra cosa. De otra manera, vas a ser incapaz de poder organizarte correctamente si no mides el tiempo de las tareas. Si tú sabes lo que tardas exactamente, básicamente, pues ponte que trabajas de 10 a 2 por la mañana, ¿no? Esos son tus horarios. Si sabes lo que tardas realmente en hacer ciertas tareas, pues puedes decir, ok, hoy de 10 a 2 puedo hacer la tarea A y la tarea B. Eso es. Si no sabes muy bien el tiempo que tardas y es difuso, dices, vale, voy a trabajar de 10 a 2. Empiezas con la tarea A, quién sabe Dios cuándo acaba, y dices, vale, voy a hacer la A, la B y la C. Y resulta que cuando vas a mitad de la B ya se te echan las dos encima y tienes que ir a comer y ya no puedes, te la tienes que dejar al siguiente día. Total. Y va rankeando. Que al final te has descuadrado toda la semana y no tienes ni idea la semana siguiente en qué punto estás, en qué punto estabas, cuánto te queda. Y sobre todo si trabajas, por ejemplo, con encargos, ¿cuándo le vas a poder entregar al cliente ese trabajo? Que es un problemón, ¿eh? Y mucha gente no lo dice, ¿no? Sí, y es que no llego a tiempo a los encargos y tengo que dar mucho tiempo, ¿no? Y el cliente dice... A veces me paso, otras veces no llego. Pues eso pasa porque no estás midiendo exactamente el tiempo. Entonces ahora voy a plantearme yo te voy a plantear a ti una pregunta que es una de las cosas que hacen. Pero es que yo no me puedo organizar exactamente lo que hago. ¿Cómo lo hago? Hombre, si no sabes tú el tiempo que te va a hacer tu propio trabajo, es decir, si no sabes cómo contabilizarte tu propio trabajo, lo primero, algo no estás haciendo bien. No conoces cómo funciona tu trabajo, por lo tanto, no sé qué estás haciendo. Eso es. Pero y aparte... por otra parte,
medir el tiempo no significa medir el tiempo con minuto y segundo, ¿vale? Puedes tener un rango. Puedes decir que en tareas, ¿qué decirte? En tarea de contabilidad, por ejemplo, que te han marcado, tardas entre media hora y una hora. No quiere decir que tardes 43 minutos con 2 segundos, siempre, es absurdo. Siempre tienes que tener una horquilla de tiempo, pero saber el tiempo que tardas es fundamental y realmente no es tan difícil, ¿vale? Y por cierto, cuando hablamos del tiempo que tardas, hacemos hincapié en el tiempo que tardas realmente en hacer una tarea, ¿vale? Porque pasa mucho y lo vemos mucho que dicen, uy, yo es que tardo en dibujar 5 horas un logo. Bueno, pero ¿realmente estás tardando 5 horas en dibujar un logo o es que mientras has ido a atender al teléfono, has ido a atender al cartero que ha venido a casa y te has echado ahí 10 minutos hablando con él, te ha puesto un capítulo en Netflix y a veces te quedas embobado, ¿vale? Cuando hablamos de tiempo real, ¿vale? Tiempo por real, favor. sí. Si tienes una aplicación que yo normalmente he usado una que se llama Toggle, que te la dejaremos en las notas del podcast, y te mandaremos también a un artículo que tenemos más en profundidad hablando de esto, donde podrás ver alguna aplicación útil. Y es lo que te digo, cuando hablamos, por ejemplo, de usar esta aplicación, simplemente la paras cuando vayas a hacer otra cosa y cuando vuelvas con la tarea, le das otra vez y la retomas para saber el tiempo real. Porque no quiere decir que no te puedas tomar descansos entre medias. No, ni mucho menos. Descanso de 5 minutos. No ponerte a ver el Instagram y a darle al scroll infinito hasta que termines y cuando te has dado la cuenta dices, uff, es la hora de comer. Claro. Ahora ya no puedo trabajar. ¿Vale? Entonces, ya te digo, no quiere decir que te midas al segundo, pero sí que sepas de forma más o menos certera cuánto tardas en hacer cada cosa. Y ojo, más o menos certera, porque el otro tema de las horquillas de tiempo, que es muy útil, hay gente que lo usa para vaguear. Sí. Y dice, yo es que en tejer un muñeco, tardo entre 2 y 6 horas. No, eso no es una horquilla. Vale, eso es absurdo. Ya te digo, si estás haciendo esas cosas, normalmente es porque o estás perreando, ¿vale? Estás vagueando en tu propio trabajo, no te pones a hacer una tarea hasta que la terminas o no tienes la tarea suficientemente controlada para hacerla completa, o pues porque te quieres cubrir y darle al cliente tiempos y demás, y en fin, nada de eso te va a llevar a hacer el trabajo de forma efectiva, vamos. De hecho, dice una ley que no voy a recordar el nombre, pero bueno, da igual, seguro que alguno me lo recordáis luego en los comentarios, que una tarea ocupa todo el tiempo que tengas para hacerla. Eso es. Entonces, si tú dices, esta mañana voy a escribir un post, te va a durar la mañana entera. Hombre. Ahora, si te lo pones en una hora, lo vas a hacer en una hora. Sí. Esto es como cuando estudiábamos para los exámenes en el instituto. Sí. Que cuando sabías que lo tenías al día siguiente, estudiabas en media hora y lo tenías estudiado. Ya ves. Pues esa es la cosa. Hay que medirse el tiempo de forma certera y ser honesto con uno mismo. De hecho, precisamente, como sabemos que este es un tema que os interesa y que muchas veces no sabéis cómo hacerlo, el próximo podcast será dedicado a las tareas en general, cómo organizar las tareas, cómo dividir las tareas, etc. Así que no sufráis, que estamos en ello. Pero bueno, vamos a otro punto que también es importante. Eso es, pero para dejar esto claro, en definitiva, optimiza tu tiempo y verás como al final trabajas menos, te cunde más y ojo al manojo que vas a tener tiempo libre al día. Fíjate qué sorpresa. Y bueno, cuando tienes tiempo libre, lo que hay que hacer precisamente es no llenar el tiempo libre con más trabajo. No, hay que hacer cosas que a uno le gustan. Por eso, igual de importante es tener una rutina, organizarse, medir las tareas, como descansar y desconectar, ¿vale? Esto que es algo que parece súper obvio, la gente no lo aplica. ¿Y qué pasa cuando uno no aplica esto de descansar? Pues que al final no acaba trabajando, sino que trabajando, así con muchas comillas, que está hecho polvo, que no rinde, y hay es que no sé por qué no rindo, hay es que no me concentro. Pues lo que te pasa es que necesitas pararte y descansar. Tan útil es organizar tu vida como tomarte un descanso y decir, a ver, venga, relájate. Y seguro que te habrá pasado, estás atascado, no sabes qué te pasa hoy, te vas a dar un paseo y se te ocurren 1000 ideas. Pues ¿por qué te pasa eso? Porque tienes el cerebro descansado y porque no estás pensando todo el día en trabajar y resulta que es más útil, que vas a ser que va a ser mejor. ¿Quién no ha dicho eso alguna vez? Algún amigo que le ha dicho, joder, las mejores ideas se me ocurren en la ducha. Ya ves, sí. Claro, sí. Efectivamente, es que tu cabeza funciona cuando no estás constantemente trabajando con presión y demás. Y
tú has dicho una cosa que dices, a lo mejor a mucha gente le suena muy obvio. Yo diría lo contrario, porque cuando hablamos de productividad y organización, la gente lo asocia a trabajar más Sí. para, pues eso, para completar más trabajo. Y es al revés. Lo que es trabajar con efectividad, no trabajar más. Por lo tanto, en tu organización tienen que entrar, incluso de forma planificada, el tiempo libre. Sí, Si sí. ya tienes rutinas y horarios y demás, ya lo tienes hecho. Sabes que terminas a las 6 de trabajar y sabes que cenas a las 9. Pues ya está, ya sabes que tienes por la tarde 3 horas para ver a tus amigos, para irte a una carrera de bici que tenías planeada, en fin, para lo que tú quieras, que verás además en estos negocios creativos como tu cabeza empieza a funcionar y vas a ir en la bici por la calle y vas a ver un animal que te va a inspirar algo y tal y se te va a ocurrir, o vas a hablar con algún amigo que te va a inspirar cómo promocionarte y tal, y te van a empezar a fluir las ideas precisamente para el día siguiente, que sabes que te pones a trabajar a las 9, empezar con el chip y buah, ya tengo aquí el... Pues sí, efectivamente. Ahora entendéis lo que hablamos de lo de la rutina de la libertad, ¿no? Claro, esto hace un círculo precisamente con eso, con lo de la rutina. Que cuando tienes esa rutina es cuando te puedes permitir el lujo de descansar. Claro. Sí, sí, además a la gente le sorprende mucho esto, ¿no? De cuando yo les digo, no, yo en cada proyecto trabajo un máximo de 5 horas. Y yo, "¿Pero cómo puedes hacerlo?". Joder, pues organizándome. Si en realidad no hay más misterio y no... Esto lo digo aunque parezca que me he hecho piedras en mi tejado, pero es que no soy más inteligente que tú. De verdad, que no lo soy. Porque si fuese más inteligente, pues sería como Elon Musk, ¿no? Estaría hasta arriba de bolsas y forrada, imagino. Simplemente hago bien mi trabajo porque soy efectiva y me organizo. Entonces, si tengo que hacer una tarea, no me salgo de esos horarios jamás. Y además es que si no, como estás acostumbrado, el día que ha pasado lo que sea, aunque incluso no sea culpa mía, sea cosa ajena a mí, me pongo nerviosa si no termino mis tareas, porque mi cerebro está acostumbrado a hacer ciertas cosas al día y si es como un videojuego, tú vas desbloqueando tus logros, entonces tú tienes esos logros al día, tienes A, B y C, y si no los cumples, algo falla, entonces no estás a gusto. Así que ya veréis que en cuanto os empecéis a organizar, a tener unas rutinas, a tener unos horarios, vais a ver que todo va a ser muchísimo mejor que no Sí, tenerlos. Básicamente, porque no tienes que pensar. No te tienes que estar angustiado sobre qué te toca hoy, qué te toca mañana y cuándo empieza a trabajar. Esto cualquiera que haya ido al gimnasio, cualquiera que haya empezado una dieta, lo sabe. La dejas enseguida, ¿por qué? Pues porque no tienes esa rutina. Por ejemplo, el gimnasio es muy obvio, que sucede como en el trabajo. Tú dices, voy a ir al gimnasio lunes, miércoles y viernes. Ahora bien, como no te pongas una hora en la que vas y sabes que a las 8 tienes que estar allí, y sabes que tienes que estar vestido y sabes qué tal, a las 2 semanas vas a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque un día te lo vas a saltar porque te ha llamado un amigo a la misma hora, otro día, ay, es que tengo que hacer un recado de no sé quién. Claro, si no tienes ni idea de qué horario vas a ir. En cambio, si tú dices, no, es que yo al gimnasio voy de 8 a 9, te da igual el recado que tengan, porque si te dicen, oye, te vienes a no sé dónde, no, tiene que ser a las 9, que es cuando salgo del gimnasio. Entonces ya lo tienes cubierto con esas rutinas y con esos horarios. Pues esto, lo aplicas al gimnasio, Lo aplicas a la tu vida. dieta, lo aplicas a tu vida, lo aplicas a tus hijos, lo aplicas a toda la estructura de tu vida y de repente empiezas a vivir libre y sin pensar. Totalmente. Y además, aunque sea un poco off topic, del que se saca un poco del podcast, la gente normalmente suele abandonar las rutinas y los horarios porque no ve los resultados, sea lo que sea en el gimnasio, sea en un trabajo. No os agobiéis, por eso es importante, y lo hablaremos en el siguiente podcast, lo de medir las tareas y saber qué estás haciendo, porque muchas veces cuando se trabaja a volapié te da a ti la sensación de que no estás consiguiendo nada y por eso quieres abandonar esa rutina o ese proyecto o el gimnasio, pero sí que lo estás consiguiendo, lo que pasa es que estás haciendo pequeñas cosas que luego se ven a la larga y que seguramente cuando eches la vista atrás, un año atrás, digas, ostras, ¿dónde estaba y dónde estoy? ¿Vale? Entonces, de verdad, rutinas, horarios, paciencia, que Eso todo es. llega. Organización y paciencia, triunfo asegurado. Y antes de irnos, porque este era el último punto, pero antes de irnos, yo os quiero recomendar un libro que tiene varios capítulos sobre este asunto de trabajar demasiado, de organizarte un poco, que se llama Rework. En castellano se llama Reinicia. Os dejaremos también el enlace en las notas. Que sinceramente es uno de mis libros favoritos. Se lee en una patada. En un pedo. Sinceramente, pues los capítulos son de 2 hojas y te dan una cosa y te la meten en la cabeza y hablan muy claro. Y bueno, hablan de la forma que nos gusta a nosotros, vamos. Claro, conciso, haz esto, esto y esto. Y habla un poco de esto, de estirar el tiempo, trabajar mucho y demás. Y dice una cosa que me gusta que la recuerdo mucho. Y es que
los workaholics, los adictos al trabajo, la gente que trabaja mucho, soluciona los problemas con más horas. La gente productiva los soluciona con inteligencia y organización. Eso es. Así que quedaos con eso. Hasta aquí llegamos, pero en el próximo vamos a hablar de tareas, de cómo poner todo esto que os hemos dicho en práctica, esas tareas, dónde encajan, cómo se organizan, cómo se miden, cómo... Pero bueno, todo eso en el próximo. Eso es. Nos vemos, familia. Adiós. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta nuestro podcast y nos quieres echar una mano, puedes hacer 3 cosas. Compartir el programa en tus redes sociales, dejar una reseña en la aplicación de podcast de Apple y comentar y dar me gusta en iVoox. Puedes encontrar todas las notas de este y el resto de episodios en artista247.com/podcast. Y si quieres pasar a saludar, te esperamos en nuestro Instagram artista247.